Llevamos en el mundo pues ya casi 3 años del surgimiento de la pandemia de COVID-19 y la lista de las secuelas y de los órganos que afecta el virus SARS-CoV-2 después de contagiarse se alarga. Uno de estos que se empezó a descubrir durante el primer año de la pandemia, pero que después se fue acrecentando por el número de personas afectadas, es la secuela que deja el COVID-19 en la audición o en la pérdida de la audición. Yo le agradezco muchísimo al doctor Iván Schobert, otorrino laringólogo y consultor quirúrgico. Gracias, doctor, porque se enlaza usted vía Zoom para platicar con el auditorio de todo el país aquí en Imagen Informativa. Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Mucho gusto saludarlos, saludar a tu audiencia y saludarte a ti. Gracias, doctor Schobert. ¿Cómo afecta el virus SARS-CoV-2 al oído o a la audición? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que han detectado ustedes? Bueno, ya desde hace muchos años conocemos los daños que pueden ocasionar algunos virus a la audición en una entidad que se le conoce como hipoacusia súbita o sordera súbita. Es una pérdida relacionada a la inflamación que causan los virus. Y esto lo conocemos de mucho tiempo atrás. Sin embargo, como bien lo dijiste, en la pandemia empezamos a notar que había cada vez más pacientes con este tipo de pérdida súbita de la audición y sobre todo pacientes que perdían la audición en ambos oídos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hace? Es muy desconocido el mecanismo fisiopatológico, pero así como todos los virus se ha visto que causa una inflamación en el oído interno a través de la migración de probables anticuerpos que se forman al virus, que son, digamos, algunas proteínas que están hechas de defensa para nuestro cuerpo, pero van en contra de proteínas que se parecen o se asemejan dentro del oído interno. También la inflamación específica de las células de la audición y del líquido que se encuentra en el oído interno, en las rampas del caracol, pues bueno, eso hace que se inflamen estas células y desafortunadamente son células tan delicadas que cuando se pierden ya no pueden transmitir audición y es una pérdida que puede ser permanente y completa además, ¿no? Antes de seguir sobre esa pérdida auditiva, ¿esta se da cuando la persona se contagia y que está contagiado de COVID-19 o es después una secuela o en ambas situaciones? Habitualmente es en ambas situaciones. La infección o la pérdida auditiva se presenta casi siempre durante el periodo de infección. Lo más común es que la pérdida auditiva se presente cuando el paciente ya está contagiado, evidentemente, y tiene algunos síntomas. Sin embargo, hay ocasiones en que los pacientes no tienen ningún síntoma y simplemente se pueden presentar con la pérdida auditiva, es decir, de esos pacientes enfermos asintomáticos, bueno, pues ya un síntoma podría ser la pérdida auditiva. Más adelante en la evolución se considera una secuela debido a que ya no en algunas ocasiones sin tratamiento adecuado, pues no se recupera esta audición y por lo tanto se considera una secuela. Pero respondiendo específicamente es durante el periodo de infección agudo. Pero qué importante lo que usted señala y qué preocupante, porque incluso sin tener síntomas se puede afectar la audición por COVID-19. Entonces estamos hablando que esta pérdida de audición se puede dar aunque la persona no enferme, de manera grave del virus SARS-CoV-2. Así es. Y desafortunadamente yo he tenido casos en mi consultorio que acuden con la pérdida auditiva. Y como sabemos de este aumento en la prevalencia, pacientes que no tienen COVID, que sí han tenido contacto con pacientes que tienen COVID o familiares, que no tienen ningún síntoma, les hacemos pruebas ya sea de rápidas, de antígenos o PCR y salen positivos cuando no se conocían enfermos porque no presentaban ninguna otra cosa. Entonces sí son pacientes que pueden estar completamente sin síntomas respiratorios y sobre todo ahora con la variante Omicron en donde donde ya la afección es más leve debido a la vacunación también y a que la variante es menos agresiva que las previas, son pacientes que probablemente no tienen síntomas respiratorios y acuden con la pérdida auditiva. Ahora, ¿qué hace la diferenciación para que esta pérdida auditiva pueda ser permanente o pueda ser reversible? Es decir, que ustedes puedan ayudar al paciente a recuperar su audición.
De inicio, lo más importante es la atención oportuna. El tratamiento de este tipo de pérdidas es igual que en cualquier otro paciente que tiene pérdida súbita por cualquier otro virus o por cualquier otra etiología. Es dar cortisona a dosis altas, dar inyecciones intratimpánicas y otros tratamientos, pero es muy dependiente del tiempo. Entre más rápido se tenga el paciente diagnosticado por medio de estudios, es mucho mejor la respuesta a tratamiento. Sin embargo, hay pacientes que no responden al tratamiento aunque se hagan en forma oportuna. La verdad es que en todo el mundo esto es cuestión de debate y cada año se actualizan estudios y sale cada vez más información tratando de prever cuáles son los factores de buen y mal pronóstico. Pero en términos generales, te podría decir que depende mucho de lo oportuno que se inicie el tratamiento y también en muchas ocasiones de que las otras comorbilidades que pueden tener los pacientes, diabéticos, hipertensos, enfermedades que tienen otro tipo de enfermedades autoinmunes, inmunodeprimidos o que tengan otro tipo de comorbilidades, normalmente responden menos. Tocando ese punto, ¿la edad influye? Es decir, ¿la edad de los pacientes influye para que haya esta pérdida auditiva a consecuencia de un contagio de coronavirus? En términos generales, no influye en la enfermedad. No influye la edad, perdón. Se presenta en cualquier edad y lo que sí es cierto es que la pérdida auditiva se presenta en términos generales en pacientes con mayor edad, entre más grandes, porque normalmente tienen otro tipo de comorbilidades como la hipercolesterolemia, el aumento en la incidencia de diabetes y otras cosas que de por sí ya son entidades que pueden afectar o pueden hacer más vulnerable el oído interno a la inflamación y a esta pérdida. Entonces, pero en términos generales o específicamente más bien hablando, la edad no es un factor que determine que los pacientes con COVID sean más infectados. Doctor Schobert, ¿esta pérdida auditiva se puede confundir con algún otro tipo de enfermedad que no tenga que ver con el virus SARS-CoV-2 y cuando llegan entonces a su consultorio determinar que sí era COVID-19, como usted dice, con una prueba rápida, pero que el paciente vaya porque piense que tiene otro tipo de enfermedad o qué estaría sintiendo? Sí, desafortunadamente se puede confundir porque cualquier causa de pérdida auditiva puede ser, como ya dije, que no se presentan otros síntomas, el paciente simplemente pierde audición. Algo muy específico, es una pérdida auditiva muy súbita, muy rápida. En menos de 3 días el paciente puede sentir que pierde audición, pero desafortunadamente en nuestro medio, el médico general tiende a minimizar esto, dejar nada más ciertos tratamientos con gotas y nada más, ¿no? Y no hace las pruebas necesarias para determinar que el tipo de pérdida de estos casos es profunda o que es un tipo de pérdida neurosensorial. Entonces sí se puede confundir mucho y es muy importante tener la sospecha tanto por la forma de presentación, por la presencia de infección por SARS-CoV-2 y también por las pruebas que se realizan, ¿no? ¿Habría alguna recomendación para una persona que se haya contagiado de COVID-19 y que no haya sido atendido por un especialista como por un otorrinolaringólogo, que sienta alguna molestia y que tenga que ser atendida y que no sea necesariamente pérdida de audición? Otro síntoma que se presenta en estos casos muchas veces es el zumbido de oídos. Okay. Entonces, creo que lo más importante es cuando el paciente tiene COVID, lo más importante evidentemente no es la pérdida auditiva, porque además no es lo más común y tampoco lo más grave. Uh-huh. Es primero que nada pues estar pendiente de todos los síntomas respiratorios generales, englobar al paciente con COVID como se está haciendo en las diferentes etapas de la pandemia. En este caso ya con la vacuna los casos graves son mucho menores. Y entonces, bueno, más bien yo les diría que lo importante es estar pendiente y monitorear muy bien la audición. O sea, si el paciente tiene una pérdida o de repente despierta por la mañana o empieza con un zumbido y siente que ya no escucha de un oído o de ambos oídos, la recomendación más importante es acudir con un especialista. Eso sí sería como lo que podría hacer la diferencia. Yo le agradezco, doctor Iván Schobert, que haya platicado con el auditorio de todo el país. Le agradezco mucho la invitación y espero que esta información pueda servirles a todos. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.